Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta mañana estamos contentos de estar en la iglesia, listos para estudiar otra clase más de las que tenemos en esta sección, tratando acerca del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Qué preciosas clases de las cuales nosotros disfrutamos, hermanos, de esta acción, de este beneficio de parte de Dios, de este don del Espíritu Santo en su iglesia. Gloria al Señor. Vamos a orar para dar inicio a esta clase, dándole la honra y la gloria al Señor por su benevolencia para nosotros. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres grande en amor, grande en misericordia, que nos permites estar en tu casa bendita, Señor, estudiando estas clases de escuela dominical, oh Dios de gloria. Gracias por tus hijos, tus hijas, que se esfuerzan, Señor, en venir y estar aquí ya reunido con nosotros, Padre Santo, estudiando tu palabra, oh Dios de gloria. Bendiga, Señor, a todos sus hijos y sus hijas que se van a hacer presentes, Señor, los que ya están presentes, oh Dios de gloria. Gloria a su nombre por ellos, oh Dios eterno. Aquellos que se van a conectar, oh Dios de gloria, a través de las ondas etéreas, Padre Santo, que sean bendecidos, Señor, por el poder de su Espíritu Santo. A los que van a escuchar, oh Dios mío, y van a disfrutar esta clase por diferido, Señor, también, Padre, que su Espíritu Santo les unja, Señor de gloria, y a todos aquellos, Señor, que vienen en camino, tráigalos con bien, oh Padre Santo, para su honra y su gloria, oh Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Ahora vamos a estar estudiando, hermanos, la experiencia pentecostal continua en los que creen en el Señor. Gloria a Dios. Hechos capítulo 8, empezamos del versículo 14, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Capítulo 10, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aleluya. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Capítulo 11, verso 15. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Capítulo 19, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo:
¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Qué bueno que estamos, hermanos, estudiando estas clases, como lo hemos venido, hermanos, ya por 3 domingos, estudiando lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y el bautismo, hermanos, en el Espíritu Santo es esencial en el creyente. El que cree debe de buscar, anhelar, como niño recién nacido, hermano, el alimento. Así debe de uno de anhelar la unción del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es necesario tener poder. Como dijo el Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. ¿Verdad? En Jerusalén, Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Llevar la palabra con el poder, con la unción del Espíritu Santo. Aleluya. La verdad central nos dice, la voluntad de Dios es que todo creyente en Cristo sea bautizado con el Espíritu Santo. Versículo clave, Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Dice, como pentecostales creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es un don para todo creyente. Pedro proclamó en el día de Pentecostés que el don prometido del Espíritu Santo es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, en Hechos 2:39. Gloria al Señor. Si bien Dios no cambia, Él es creativo. Unos pueden recibir el bautismo en un altar y otros sentados en un sofá de su casa. Dios no discrimina en cuanto a quién puede recibir este regalo. Es para todos. Tenemos que tener bien claro, el don del Espíritu Santo es para todo creyente. Todos debemos de tener esa bendición, debemos de tener esa unción. El bautismo del Espíritu Santo es un don que Dios da para todo creyente. Todo aquel que cree recibe, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo. Por eso el creyente tiene que buscarlo a toda costa, hermano, a todo lo que pueda, a como se requiera, el buscarlo, anhelante, que sea, hermanos, un deseo ferviente, el ser bautizado con el Espíritu Santo, porque hay quienes creen, pero hasta ahí está bien. No, hay que buscarlo con todo el corazón. El bautismo en el Espíritu Santo era la experiencia normal de los creyentes judíos y gentiles de la iglesia primitiva. Exploraremos 3 pasajes registrados en el libro de los Hechos
que muestran que el don del Espíritu Santo es para todos los que creen. Los relatos mencionan específicamente el hablar en lengua como evidencia. Hechos 2, 1 al 4, 10, 44 al 46, 19, 1 al 7. En otras ocasiones el hablar en lenguas está implícito. La Escritura muestra con claridad que hablar en lenguas es la evidencia física inicial del bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Diga, hermano. Sí. Volviendo a lo del sofá. Un joven testificó en la iglesia, hijo de pastor, y testificó y dijo, entonces el Señor me bautizó con su Espíritu Santo cuando yo estaba en el baño. Sí. Y de allí salió purificado y nadie lo podía parar. Sí. Allí recibió el bautismo del Espíritu Santo. Amén. O sea, la disposición del corazón. El corazón. La búsqueda. Si no lo busca, no va allá. ¿Cómo lo va a encontrar? Y si no lo pide, No lo va a recibir. Amén. Gloria a Dios. Así es. Sencillo. Está dispuesto, está disponible para todos. Hay que buscarlo. Hay que pedirlo para recibirlo, creerlo. Buscar con todo. Hemos oído testimonios, muchos, de cómo diferentes personas han recibido el Espíritu Santo donde están, en un avión, en el troque, en el carro, Sí. donde estén. ¿Ah? Sí. Ahí se recibe el don del Espíritu Santo. Así es. ¿Por qué? Bautismo. Porque está disponible para todos. Ser bautizado con el Espíritu Bautismo. Santo, hermanos, es algo requerido para todo el que cree. Comenzando con la iglesia primitiva y continuando a lo largo de la historia, hay un vínculo entre la oración, la persecución y el avivamiento. Gracias al compromiso de oración de la iglesia primitiva y debido a que fueron dispersados por la persecución en Jerusalén, el evangelio se propagó como resultado directo. La gente de Samaria y otras partes del mundo del primer siglo se hicieron creyentes y posteriormente recibieron el don del Espíritu Santo. Incluso hoy Dios usa tanto la oración como la persecución para difundir la noticia de la salvación a aquellos que no le conocen. Gloria al Señor. Mi hermano, qué precioso es eso. Poder nosotros llevarle la palabra a los que no le conocen. Ellos aceptan y ellos, hermanos, se les discipula, se les enseña. El discipulado es bien importante. Y enseñarles que hay que buscar la unción del Espíritu Santo, que hay que tener, hermanos, el don del Espíritu Santo en nosotros. Eso nos da poder, nos da fuerza, nos da, hermanos, ese vigor para nosotros poder llevar la palabra del Señor. Hechos 8, 5, 6 al 12, desde el 5 hasta el 12. Aleluya. Hechos 8, del 5 al 12, si lo tiene, pero puede leer, por favor. Aleluya. Saulo persigue a la iglesia. Del 5 al 12. Aleluya. Aleluya. Son 3 versículos, hermano. El 5, 6 y el 12. Sí, pero vamos a leer todo para agarrar de una vez la historia de cómo
Saulo persigue. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que de antes ejercía magia en aquella ciudad y había engañado a gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Sí. Y oía atentamente todo, desde el pecado hasta el más, desde el pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, bautizándose hombres y mujeres. Aleluya. Mira, hermano, qué tremendo. Llega Felipe con la unción del Espíritu Santo a predicar la palabra en Samaria a causa de la persecución, porque acuérdense que Saulo iba y los sacaba, hombres y mujeres, niños, lo que fuera, los llevaba arrastrados. Algunos a la cárcel, otros a la muerte. Pero la persecución estaba tremenda. A causa de esta persecución, Felipe fue a parar a Samaria. Qué tremendo, hermanos. Cómo Dios va haciendo las cosas como Él quiere y como Él las tiene planeadas hacerlas. Si no hubiera llegado la persecución a Jerusalén, no hubieran salido de ahí. Ahí se hubieran quedado predicando y hablando entre ellos, así como sucede en muchas iglesias. No salen a predicar, no salimos a predicar. Entre nosotros mismos nos predicamos y ahí estamos, ¿verdad? Pero viene la persecución a Jerusalén y sale todos, con excepción de los apóstoles. De ahí todos salieron para diferentes lugares y Felipe llegó a Samaria con el poder y la unción del Espíritu Santo. Habían milagros, habían prodigios. Todo el pueblo estaba atónito, mirando las maravillas que el Espíritu Santo hacía a través de Felipe. Díganme. Sí, es que la comisión del Señor Jesucristo fue esta: me seréis testigos, primeramente en Jerusalén. Sí. Después, el segundo lugar, Samaria. ¿Por qué? Porque primero vino a los suyos. Entonces, como los suyos no le recibieron, y también a los que él había instruido, estaban obedeciendo en parte a él, pero no en su totalidad. Entonces vino, como ustedes de su voluntad no quieren ir, entonces ahí les viene la persecución para que escapen y prediquen el evangelio a todos. Ahí, primero a su pueblo, sí, en Jerusalén, de ahí en Samaria, que ya no era pueblo judío natural, no, ya éramos nosotros gentiles, mestizos, y ya se habían mezclado. Y allí llegó el evangelio. Y fue Felipe el que llegó primero. Sí. Gloria a Dios. Dios, hermanos, tiene su gente para cada lugar. Hay algunos que los manda a un lugar, a otros a otro lugar, y así se va a diferentes lugares para predicar la palabra. A medida que comenzó a intensificarse la persecución contra la iglesia primitiva en Jerusalén, los cristianos comenzaron a dispersarse. Durante este tiempo de prueba extrema, Felipe llevó el evangelio a Samaria. Tenga en cuenta que esta es la ciudad de Samaria ubicada en la región de Samaria. Los samaritanos eran descendientes de los judíos del norte que no fueron exiliados a Asiria o Babilonia. Y en cambio,
se quedaron y se casaron con los cananeos. Era una mezcla ya. Los samaritanos tenían una relación contenciosa con los judíos. Podemos verlo en el capítulo 4 de el Evangelio según San Juan, donde el Señor tiene el encuentro con la samaritana. Amén. Se encuentra con ella y ella, no, que ustedes dicen que hay que adorar allá, y ya sabemos la historia, ¿no? Pero el Señor le enseñó a ella que la gracia de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Gloria al Señor. Es que antiguamente el Señor fue explícito y era una de las cosas que Él necesitaba que su creación lo respetara. No te mezcles. No te mezcles con los demás. Sí. Porque yo soy santo. Incluso el varón agarraba a su tía como esposa, agarraba a su prima o la prima con el primo y todo eso ahí, para que no se involucrara porque era un pueblo santo. Sí. Él no quería que se fueran con los demás porque los demás eran idólatras. Adoraban a otros dioses. Entonces, por eso los judíos, cuando los judíos que no fueron exiliados, se mezclaron con los gentiles, entonces los demás los dijeron y los trataron como gentiles, ¿sí? Que no tenían ya nada que ver con los judíos, según ellos. Sí. Y es que eso era lo que ellos creían, porque sí. Ellos decían, no te mezcles. Dios les había dicho, estamos hablando bajo la ley. Sí, bajo la ley. Los jueces y bajo los reyes. Y por eso, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Amén. Para quitar eso, para que ya no los traten así. Para extirpar ese perjuicio, porque ese era un perjuicio que había terrible. Prácticamente enemistad. Enemigos. Porque ellos no aceptaban a los samaritanos como judíos. Ellos los tenían como perros, como gentiles, como gente que no tenía nada que ver con Dios. Mientras Felipe ministraba, un poderoso movimiento del Espíritu atrajo a la gente a sus palabras. El pueblo de Samaria vio grandes milagros. Los espíritus demoníacos fueron expulsados de individuos y muchos recibieron sanidad. En medio de este poderoso testimonio de la palabra de Dios, hombres y mujeres se arrepintieron de sus pecados, se convirtieron en seguidores de Cristo y fueron bautizados en agua. Ahora, ustedes se pueden recordar cuando la samaritana iba y les decía, vengan, que aquí hay un hombre que me acaba de decir todo lo que yo he hecho. Y los samaritanos salieron a escucharle. Ya después decían, no solo creemos por lo que tú nos has dicho, ahora lo creemos porque Él nos lo está diciendo a nosotros. Gloria a Dios. Los milagros también pueden acompañar la predicación del Evangelio hoy. Cuando las oraciones de los cristianos se unen con el mover del Espíritu Santo, podemos ver cambios en las vidas. La respuesta al Evangelio de Samaria se produjo porque la iglesia primitiva oró y esperó lo sobrenatural como creyentes de hoy. Debemos orar por tales movimientos de Dios en nuestras comunidades. La oración y la dedicación a Dios son clave para ver a los perdidos responder a Dios. El poder de Dios para tocar a los perdidos y llevarlos al arrepentimiento no está menos presente hoy que en el primer siglo. Dios todavía confirma su palabra con señales y prodigios. Ve usted que el Evangelio se predicaba y la gente lo recibía
¿Por qué? Por el poder que había, hermanos, en la palabra y en el siervo que lo llevaba. Porque no era un siervo que iba y que no, pues fíjense que Jesucristo vino, ¿verdad? Y murió y pues yo creo que también a ustedes les puede ayudar. No, con la unción del Espíritu Santo, firme, seguro, creyendo que lo que estaban hablando era la verdad y era la salvación que Dios había mandado para su creación. Y les testificaban y les hablaban de Cristo, les predicaban el Evangelio y la unción que había en ellos del Espíritu Santo, hermanos. Así es la convicción. Pues, hermano, mire, si después de esta clase que estamos recibiendo todavía uno sigue igual, Dios me lo bendiga aún. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, leyendo, sabiendo y viendo lo vivo, lo sobrenatural del Espíritu Santo. Obvio, mire, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber alguien que se opone. Y ese es el enemigo. Usando a gente que, hermanos, no se dispone en su totalidad. Porque, mire, hermano, yo no entiendo, en sí le digo, yo no entiendo cómo es que hay gente que acepta a Cristo y asiste a una iglesia y piensa que está en un club social. No hay respeto, no hay reverencia, no hay nada. Piensa que van a una discoteca pública, yo creo. ¿Por qué? Dígame. Es que es una arma poderosa, una del arsenal que tiene el diablo. El entretenimiento. El entretenimiento. Uno allá, no tengo nada que hacer, voy a ir a ver qué dicen allá. De todas maneras a mí no me interesa, pero no tengo nada que hacer. Voy a ir a la iglesia. Yo da igual. Otros vienen a la iglesia, pero como que vienen nomás a perder el tiempo. Están más pendientes de su teléfono que de la palabra de Dios. Imagínense, ¿cuánto tiempo o cuántas veces se repite, hermano, apague su celular cuando entra a la iglesia? Hermano, déjelo en su carro. Hermano, nada, hermano, igual. Le suena el teléfono y corre para afuera, o para el baño, o para cualquier lado. O sea, está más pendiente de, como que si fuera el presidente municipal y le van a hablar que se está inundando la alcaldía. ¿Verdad? Sí. Una vez hablando de eso, hermano, que eso es irreverencia. Es irreverencia A la presencia de Dios. Y estamos ante el altar de Dios, es irreverencia. Sí. Una vez yo lo hice mínimo. Pero otra vez, y aquí está el hermano Julio de testigo conmigo, y no estoy hablando mentira, soy honesto. Iba a empezar la predicación, pam, 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 pam. Y entonces el hermano Julio le dijo desde allá, se cayó. El hermano Julio se cayó. Entonces yo le tengo que hablar, hermana, lo que el hermano Julio está diciendo, cállense. Sí. Se oía más seria que el hermano Julio estaba allí. Sí. Es que es terrible. ¡Mame! Terrible. Mi hermano, no somos conscientes de que estamos delante de la presencia de Dios en un acto, hermano, solemne. Sagrado. Un acto, hermanos, donde estamos, que tenemos que ser reverentes a Dios. A Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos agarramos hablando. Y el predicador desgaliándose y uno allá en el mitote. Hermano, es que el que está dirigiendo el servicio, cuando usted está dando la clase, cuando está predicando, no solo el sonido del teléfono lo va a distraer a uno. La plática. La plática. También. Y yo por lo menos cuando estoy predicando ahí, los miro y quisiera no reprenderlos. Pero si ya los reprendí una vez, entonces ya es costumbre que tienen que hacer de ser lo que están haciendo y haciendo lo mismo.
y a eso se torna en capricho. Sí. O sea, no le hace. El celular tiene un defecto de que lo pongo en vibración y siempre me suena. Ah, Y él va callado con eso. Y la hermana Vilma me hizo una vez, entonces se me cayó para siempre. Usted fue el que me ayudó. y ya, para volverle a... Aún sí. O sea, hermanos, si nosotros somos conscientes, imagínense que Felipe predicando el evangelio en Samaria y los samaritanos, como que la Virgen te habla. No. Porque, hermano, yo tengo un problema, ¿no?, con mi hijo. Me suena, yo veo, porque estoy pendiente de él en la condición que él está. En la iglesia donde yo me bauticé y empecé a ser el hermano Joel, ahí, ¿verdad? El copastor le tocaba predicar y la esposa lo llamaba a los ángeles: ven por mí, estoy en peligro, y él no quiso ir, y la esposa la asaltaron. Entonces él testificó y dijo: no, vale más la familia cuando se encuentra en peligro. No, sí. No por ir a complacer un capricho que el esposo o el familiar esté en tal lugar. No, eso es... emergencia. Si es emergencia, es emergencia. Sí. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes que mientras estamos en la casa del Señor, ¿verdad?, esperamos y confiamos en el Señor que no haya emergencia, ¿verdad? Esperamos. El viernes me sonó el teléfono y lo tenía en mi teléfono. Yo no le dije a mi hijo que me iba a quedar en vigilia. Entonces él estaba en vigilia. Estaba pendiente de que no llegó a la hora que siempre llega. Ahí es donde nosotros tenemos que usar de la sabiduría. A eso iba. Agarrar el teléfono, ¿sabe qué, amigo? No voy a llegar hasta después de la vigilia. Sí, yo le dije, hermano, para él se lo olvidó. Oh, ok. A él se lo olvidó, dice: me había olvidado. Sí. Sí. Pues, Digo: no te vas a venir en el bar. Y fue lo que hice, yo me fui en el bar. sí. Gracias a Dios todavía pasaba el vaso, Todavía. ¿verdad? Pero me había alimentado yo de la predicación, que era lo que yo más Gloria a quería. Dios. Gloria al Para mí Señor. fue bien que la predicación fuera antes de los Sí. teléfonos, porque yo me gocé con la predicación y dije yo, me fui. Y gloria al Señor. Pueden venir diferentes situaciones familiares, o Sí. algunos que tienen amigos, y así, digo así que algunos tienen amigos, porque yo mi único amigo es Jesucristo, Ajá. porque todos me dejaron cuando yo Cuando en el necesitaba. conocimiento del Señor, dijeron: no, este ya está loco, ya. Ya estuvo. Así, no, es no perder esa comunicación con el Señor Sí. a través del Espíritu Santo. Amén. Ahí, a donde nosotros vamos, o quien nos lleve de nuestra familia, vemos, de Sí. nuestra familia. En este caso, nosotros, nuestra comunicación con el Espíritu Santo, con el Señor, Ujú. por medio del Espíritu Por Santo. medio del con el Espíritu Señor, Santo. no, Amén. porque esa comunicación que nosotros tenemos personal con Él, también está tocando a la otra persona. Sí. También. También. Así trabaja el Señor. Amén. Amén. Es que el Señor es tan lindo que Él trabaja de maneras diferentes y todo es para beneficio. Honra y gloria del Señor. Y nosotros debemos de tener cuidado de darle la honra y la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él es santo. Amén. Y la reverencia que nosotros tenemos que tener delante del Señor debe de ser pura. Fíjese, hermano, yo me fijo en las historias que se pasan de los judíos. El judío, cuando va a la sinagoga, hermanos, él no lleva el teléfono. No lo lleva. Porque él va a adorar. Y él entra a adorar. Y desde que entra, empieza a adorar al Señor. A buscarle. A darle la honra. Con esa reverencia, hermanos, sólida. Esa reverencia que nosotros todos debemos de tener delante de Dios.
¿Por qué razón? Porque Dios, hermanos, es santo. Dime. Hay tiempo para todo. Sí. Hay tiempo para todo. Ok, por teléfono, ok, tiempo para hablar por teléfono. Escrito está. El hermano Sí. Julio dio la lectura bíblica, eso fue una gran bendición para mí, que me lo recordó. Hay tiempo para todo. No hay, pero yo veo unos muchachos y hasta hombres, mujeres y todo eso, van manejando, van en el celular, se van pintando, van comiendo y van tratando a los que van para allá. Sí. Sí. No, este es un tiempo específico. Vamos a adorar a Dios, vamos a adorar a Dios. ¿Qué Sí. dijo el rey cuando entres al templo? Dice, entras por esas puertas ¿con qué? Acción de gracias. Con alabanza. Con alabanza. Por sus atrios, con acción de gracias. Alabarle, bendecir Sí. su nombre. Amén. Porque el Señor es bueno, Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Misericordia, amén. El versículo 14 del capítulo 8 al 17. Pasamos a otro inciso. Los samaritanos reciben el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aleluya. Mire qué tremendo, hermanos. Hermano, Dígame. mi hermano acaba de decir que donde quiera sentado, donde quiera pero puede recibir el Espíritu Santo. Sí. Pero a esto fue diferente, porque a esto les impusieron las Ahí manos. pusieron las manos. Porque a mí me han puesto las manos aquí, no lo recibo, porque no es lo que yo quiero. Es lo que Dios Yo dispone. ya lo clamé, y ese clamor está ante Delante del Señor. Y Él va a recibir la respuesta. Amén. Estoy esperando. Y fíjese, hermano. En el principio era esto y más después vamos a Luego ver viene conforme la más, clase, porque el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120. Y si en Jerusalén había 1,000,000, entonces nadie sabía lo que estaba sucediendo. Los de las regiones que estaban allí y fueron testigos de que lo oyeron hablar en diferentes lenguas. Idiomas. Sí. Y que les decían en su propio idioma. Pero los demás, los que no estaban presentes, no sabían. No sabía. Y cuando les predicaban, ok, sí aceptamos esto, pero no reconocían la manifestación del Del Espíritu Santo. Santo. Amén. Porque nunca habían oído. No. Nadie les había dicho. Sí, quizás habían escuchado un poco del Señor Jesucristo. Sí. Por lo menos los samaritanos, porque el Señor Jesucristo mismo estuvo hablándoles. Ahí, en la ciudad. Pero los demás, Los que no estaban ahí, después vamos a ir en un... por testimonio, porque ahorita, en lo que acabamos de leer, los samaritanos recibieron el Espíritu Santo porque mandaron a Pedro y a Juan, los de Jerusalén, porque oyeron que habían ellos recibido el Evangelio con gozo, que hacía el Espíritu Santo hacía milagros y prodigios a través de Felipe, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan llegan y miran todo lo que está sucediendo allá, wow, se regocijan, oran por ellos, les imponen las manos y ellos reciben el don del Espíritu Santo. Esto por imposición de manos. Luego vamos a ver cómo en los gentiles, en los demás, también, y ya no es por imposición de manos solamente. Dice aquí, cuando la iglesia en Jerusalén recibió la noticia del mover de Dios en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan para animar a estos nuevos creyentes.
Claramente se estaba haciendo una gran obra que quería el esfuerzo de varios líderes espirituales. Con la ayuda de Pedro y Juan, más personas podrían ser alcanzadas y discipuladas. Sí. La iglesia estaba creciendo a través de la obra del Espíritu. La importancia de la iglesia primitiva le dio el bautismo en el Espíritu Santo. Se destaca por el hecho de que Pedro y Juan inmediatamente comenzaron a introducir este don en la vida de los nuevos cristianos en Samaria, comenzando a orar para que estos nuevos creyentes fueran bautizados con el Espíritu Santo. Mientras oraban, les imponían las manos y el pueblo recibía el Espíritu Santo. Esta es la primera vez en la iglesia primitiva que alguien que no fuera judío o prosélito del judaísmo aceptaba el evangelio. Teniendo en cuenta la mala relación entre judíos y samaritanos, el don del Espíritu posiblemente ayudó a que los cristianos judíos entendieran que Dios también quería salvar a los no judíos, tal como lo había declarado Jesús en la Gran Comisión. El don del Espíritu cerraba la división y traía unidad a la iglesia primitiva. Tanto judíos como gentiles estaban recibiendo este don. En Mateo 28, 18 al 20, es cuando el Señor dijo que les daba poder y les daba la gran comisión, que fueran a predicar el evangelio, Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, para su honra y su gloria. Muchos temas dividen a las personas hoy en día: la política, la clase social, la raza, la nacionalidad y muchos otros factores pueden generar desunión. Pero Dios puede salvar toda división hecha por el hombre a través del Espíritu. Efesios 4, del 1 al 6. Quiero que leamos esta cita, hermanos. Efesios 4, del 1 al 6. Gloria al Señor. Si lo tiene, puede leerme. Aleluya. Gloria al Señor. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros, solicitados en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, es el cual sobre todos y para todos en todos. Amén. Gloria al Señor. Sí, hermano, es. Qué precioso. Sí, qué precioso. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre, ¿verdad? Y todos debemos de estar unidos en uno. Todos debemos de estar amándonos unos a otros. Siempre. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo, hermano, nos une. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Ah? Entonces, ¿qué resta de nosotros? Vivir en esa unidad perfecta. Y si hay alguna diferencia, hermanos, aclararla. ¿Por qué? Porque a veces hay diferencia de pensamientos o de interpretación. Por lo menos, si usted le dice algo a su prójimo, a su hermano, y este lo interpreta de otra manera, puede haber una diferencia. Pero aclarando el asunto, se vuelve, hermanos, a la unidad.
la unidad perfecta que es en el Espíritu Santo de parte de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, debemos de dedicar un momento a examinar si alberga algún punto de desunión con otros cristianos. Ore que Dios le dirija a actuar de una manera que sane esa desunión. Porque no tenemos que estar desunidos. Tenemos que estar unidos en el amor de nuestro Dios y con la unción del Espíritu Santo, hermanos, que es la que nos tiene a nosotros en un solo cuerpo, miembros de un solo cuerpo, con diferentes funciones, pero miembros de un solo cuerpo y unidos en amor. Hechos 10, 44 al 48. Aleluya. Hermano Pedro, Dígame, hermano. es que la desunión no viene de Dios, No, la división es del diablo. es del diablo. Entonces hay una diferencia allí. Entonces los hijos de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, no tienen ni siquiera que escuchar algo que se refiera a desunir. A desunir. ¿Por qué las personas se van? Sí, Porque no hay unión. unión. Primeramente tiene que haber amor. Amor. Y cuando viene esa desunión, lo que hace desunión, ni siquiera es un dardo del diablo, es un soplido del diablo. Sí, sí. Pero el que no está parado en la roca, el que está en la arenita, ¡pum!, cayó, se fue. Sí. Por lo menos una de las dificultades más terribles que sufren las iglesias hoy en día es el chambre, el chisme. Y la gente que no está, hermanos, en lo que está y que no está en la unión, bajo la unción del Espíritu Santo, empieza a hablar tonteras, hermano. Empieza a hablar cosas que no vienen al caso. Dios, y no viene. Especialmente los que se inmiscuyen en el dime y te diré. Esa gente después, hermano, no sale analizándose a sí misma, sino que sale divulgando a la iglesia. Y al final, ¿qué es lo que dicen? No, y para ir a esa iglesia no voy porque ahí todos son chambrosos. No, el chambroso es él, la chambrosa es ella, que está metida en el mitote, ¿verdad? Pero el que está en el amor de Dios, cuando le vienen con un chisme, mire, espérenme, vamos orando en el nombre de Jesús. Aleluya. Y ahí lo mata. Aleluya. Viene y le dice, hermano, ¿usted sabía? No, hermana, no sé, pero vamos a orar en el nombre de Jesús. Que el Señor haga la obra. Pero si uno le dice, no, hermana, ¿de qué? Ya estuvo. Se metió en el problema. Se metió en el problema. Y después, para salir de ese problema, muchas veces hay que humillarse. Díganme. Sí, es que eso está como hace 4 clases que tuvimos en el juego. En el juego, que Satanás tira la pelota. Entonces, sí, si te pones o nos ponemos a jugar con la pelotita del diablo, ya nos metimos en su juego y él va a hacer lo que quiera. Lo que quiera. Tremendo. Tremendo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque usted sabe que la lengua es tan facilito de moverla, hombre. Sí, y aparte... Sí, hermano Pedro, cuando vienen así, entonces, y vienen conversaciones, algunas personas se han retirado de mí por esto. Yo nada más oro por ellos. Entonces, mira, fíjate de que así, sí, mira, el Señor dice así, pero fíjate que fulano y todo eso allí. No, le digo, no. Estamos hablando tú y yo. No mezclemos otra persona. A nadie más. Sí, porque entonces ya nos vamos a poner a morderla. Sí. No, Tremendo. a destruirla. Porque si yo le digo una cosa a él, yo sé
que así es el enemigo, se va a ir. Y le va a decir directamente. Sí, el hermano, bueno, Dijo. estamos hablando de un aguacate y el hermano para allá no. El hermano me dijo que eres un pescado ya podrido. Y se acabó. Tremendo. Lo mató. Tremendo. Y el otro, ¿cómo puedo creerlo? No, y ya se dijo. Y lo peor es esto, hermano, que no solo dice, ¿cómo puedo creerlo? Y dice que es cristiano. Miren qué terrible es el diablo, queriendo destruir. Y como dijo cierta persona que yo les he testificado, y digo, no, el hermano Pedro de nada le sirve andar dando clases de escuela dominical. Tremendo. Ya le asaeteó el diablo el corazón a través de segundas o terceras personas. Sí. Y al final saca la conclusión y se remata con quien menos debe de rematar. Ese es el trabajo del diablo. Por eso nosotros tenemos que estar bajo la unción del Espíritu Santo. El que tiene la unción del Espíritu Santo no se mete en esas cosas. ¿Por qué? Porque si andas por el Espíritu, vivir en el Espíritu, por Él mismo. Hermano, Y el que ande en eso, dígalo. ayer me fui a la librería sin profesor ir, ¿no? Me llevé mi Biblia y estaba. Bueno, pero había muchos niños, estaba un par de niños. Y, bueno, y el lugar que me dieron estaba yo muy incómodo. Ahí quedaron 5 minutos y termina el party. Ya comenzaron a poner la mesa. Entonces yo ya vine y me fui a un lugar más cómodo. Pero llega uno que estaba ahí, que se me volteaba a ver y me volteaba a ver y me volteaba a ver, y dice, ¿qué trae conmigo? Entonces viene, se va a la para mí y me dice, ¿usted es de Guatemala? Ay, yo soy de México, en México estamos muy atrasados, la inteligencia no los ayuda, y aclara que yo no lo entiendo porque me está diciendo eso. Mira, acabo de leer aquí, dice, que los de México adoran a la Virgen de la Guerra, a la Virgen del Sol y a la Virgen. ¿Así? Yo me quedé callado, Señor. Ayúdenme a salir de ese que me están. Entonces le digo, no, le sabes una cosa, que Dios de la guerra y Dios del sol no hay. Hay un solo Dios verdadero. Entonces me dice, Amén. me contaste verdad, lo que porque no hay Dios de guerra, pues solo te quería probar. Hay que estar Tremendo. listos, hermano. Tiene uno que estar en lo que está. Porque, hermanos, vienen pláticas, vienen preguntas y donde uno, si le vienen por un lado, tiene que darle la curva y meterle el evangelio. Eso es, no hay más. Porque vienen y le platican, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mira que... Ok, entonces el que anda en el Espíritu, ahí le abre la puerta para que uno pueda introducir el evangelio, que es nuestra misión, es nuestra comisión. A eso nos han encomendado, para eso nos han contratado, para llevar el evangelio a toda criatura. Bajo la unción del Espíritu Santo, hermano, no hay diablo que se resista. Mire, Felipe llegó a Samaria, les predicó el evangelio, milagros, prodigios, endemoniados eran libertados. Amén. Recibían su libertad. Sí, amén. ¿Por qué? Porque llevaba la unción del Espíritu Santo. Señor. Cuando Juan y Pedro llegan, oran y ponen las manos y reciben el don del Espíritu Santo. Ahora, lo que vamos a ver aquí, el Señor obra de maneras inesperadas. Porque hay veces que uno tiene una línea fija. Uno dice, no, pues es que en la Biblia dice así y así es como obra el Señor y así debe de ser. Pero el Señor, hermanos, hace como Él quiere. Sí es. Los judíos, ¿qué decían? No, los gentiles no tienen derecho Sí es. al Evangelio. No tienen derecho. Y menos al Espíritu Santo. Si ese nos lo dio a nosotros. Se le olvidaba que el Señor dijo que había que predicar el Evangelio a toda criatura. Y al decir toda criatura, no estaba diciendo a toda criatura judía. A toda criatura de su creación, Amén. de la humanidad, a todos. Y tenían ese perjuicio, pero cuando vieron que los samaritanos
recibieron el evangelio, entonces vienen, ayudan, le imponen las manos, el Espíritu Santo los ministra y, hermanos, Dios empieza a glorificarse en los gentiles. Ahora, 10 del 44 al 48. Gloria al Señor. Mientras aún hablaban Pedro estas palabras y el Espíritu Santo caía sobre los que lo oían el discurso, y los fieles de la centurión en que había venido con Pedro se quedaron atónitos, y también sobre gentiles y derramando el don del Espíritu. Aleluya. Porque los que oían y hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor. Aleluya. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Amén. Wow. Este asunto, hermanos, es Wow. tremendo. Sí. Tremendo. ¿Por qué? Porque los judíos sabían y tenían entendido y muy claro que los gentiles estaban fuera de la misericordia de Dios para ellos. Y ellos decían, no. Pedro, hermanos, el apóstol Pedro, tenía ese perjuicio. Porque él decía, no nos mezclamos con los gentiles. Por eso Pablo tuvo que reprenderlo después. Amén. Tuvo que agarrarlo en cortito y le dijo, Pedro, no seas hipócrita. Sí. ¿Cómo te atreves? Estoy parafraseándolo, ¿verdad? Sí, sí. No, y así ¿Cómo? dice la Biblia. ¿Cómo te atreves a portarte judío con los judíos y gentil con los gentiles? Sé de una sola cara. Sí. Porque eso es lo que aprueba Dios. Que tengas conciencia en ti que igual judíos y gentiles delante de Dios son lo mismo. En este caso, hermanos, Pedro estaba esperando, reposándose, tranquilo, y Dios haciendo, hermanos, su obra Amén. como él lo sabe hacer. Cornelio era un hombre gentil, pero que tenía temor de Dios. Mire usted. Alguien que ellos pensaban que no tenía parte ni suerte, tenía temor de Dios, y Dios estaba atento a sus oraciones. A manera que viene un ángel y dice, tus oraciones han sido escuchadas delante de Dios. Amén. Miren qué precioso, hermanos. Cómo Dios obra como Él quiere. Muchas veces nosotros pensamos, no, es que tiene que ser así. No, no tiene que ser así. Tiene que ser como Él quiere que se haga. Por eso, hermanos, el WhatsApp y el Facebook y eso no se inventó hace poco. Mire, cómo Dios obrando en diferentes maneras, en diferentes personas, en diferentes lugares. ¿Qué le dijo a Cornelio? Manda a traer a Pedro y él te va a decir lo que hay que hacer. Y no dejó a Pedro así al algarete a ver si Pedro atinaba lo que el Señor quería, ¿no? Y como sabía el perjuicio que había en Pedro, le bajó como un lienzo donde había todo tipo de cuadrúpedos y reptiles, y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y mire, Pedro, hermano, dijo, no, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. No, Señor, no. Dime, brother. Sí. El mismo ángel que se reveló a Cornelio se le reveló a Pedro. ¿Sí? Le llevó la noticia que tenía que hacer como Dios quería. Sí. Como Dios quería. Y entonces, hermano, no solo fue una vez, fueron 3 veces. Y él entendió.
Y encima le habla el Señor y le dice, ahí te buscan. Ahí te buscan. Ve con ellos. No dudes en ir con ellos. No llames inmundo a lo que yo he limpiado, a lo que yo he santificado, le dijo el Señor. Y ahí, hermanos, se abre una puerta grande, amplia, donde se puede entender que el don de Dios no solo era para los judíos, sino que también para los gentiles. ¿Por qué? Porque cuando él va con estos hombres y llega enfrente de Cornelio, dice, lo primero que Pedro les aclara y les dice, ustedes saben que para un judío entrar a la casa de un gentil no le es lícito. Pero Dios me ha mandado a que venga con ustedes. Dime para qué soy bueno, en otras palabras. ¿Para qué me mandaste llamar? Y el hermano le empieza a narrar cómo el ángel de Jehová se le había presentado y que lo mandaba a traer para que él les dijera lo que había que hacer. Empieza a predicarles el evangelio, hermanos. Y mientras él está hablando, fue lo que leímos, mientras él está hablando, el Espíritu Santo vino sobre todos aquellos que estaban en casa y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Mire qué precioso, hermano. Cómo Dios obra a través de sus siervos. Hay veces que uno se pone en unos pensamientos tan niños que dice uno, no, yo no creo que el Señor salve a ese, muy malo. Pero ese es uno el que está pensando eso. ¿Ah? Es que Pedro venía pensando solamente en los animalitos que vio en la visión. Pero el Señor estaba mostrando a él que no tenía que hacer división entre unos y otros. Y cuando llega a la casa le dice, así, entrando le dice, vosotros sabéis, o sea, no sois ignorantes, que cuán abominable, o sea, es una abominación. Si nosotros no entendemos lo que es ser abominable, vamos al diccionario y allí nos vamos a dar cuenta. De abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Porque se contaminaba. Pero a mí me ha mostrado Dios. Aleluya. Dios es el que hace todas las cosas. Que a ningún hombre, dice, llame común o inmundo. Aleluya. Es que Dios hace las cosas así, hermanos. Así. Aunque uno no piense que lo va a hacer así, Él así lo hace porque Él así quiere hacerlo. Mire, cuando Pablo cayó del caballo y el resplandor de luz lo dejó ciego. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entra a la ciudad y ahí espera. Gloria a Dios. Va a venir un hombre y va a orar por ti. ¿Y qué le dijo a Matías? Ve y ora por Saulo. Señor, pero pues ¿cómo? Tú sabes lo malvado que es este. Me va a matar. Ese ha matado a tus siervos y los arrastra y a eso ha venido aquí. Mire qué tremendo. A eso ha venido aquí, pero ¿qué le digo al Señor? Ve y ora por él porque instrumento útil es. He aquí que él ora. Gloria a Dios. Mire qué tremendo, hermanos. He aquí que él está orando. Amén. Ya, hermanos, 3 días orando. En ayuno y oración se metió de un solo. Cuando el Señor lo enfrentó con mano fuerte. Amén. Y entonces se agarró confiancita a Matías y dijo, bueno, si es así, yo voy porque si no, Señor, no me voy a arriesgar tanto. No me voy a meter a la boca del lobo. Pero mire, hermano, qué precioso. Viene, ora por él y el Espíritu Santo, hermano, lo unge. Dime, hermano. Sí, es que hay una diferencia. Yo voy o el Señor
me manda. Manda. Y cuando el Señor manda, Si yo voy, de seguro voy a perder. sí, Si el Señor me manda, Él me va a respaldar. amén. Y Él va a hacer la obra. Gloria al Señor. Dice nuestro expositor. En la casa de Cornelio, Pedro fue el primer apóstol que llevó el evangelio directamente a los gentiles. Mientras daba su testimonio acerca de Cristo, sucedió algo maravilloso. Conforme hablaba, Dios derramó el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio. Esto probablemente fue una sorpresa para Pedro, a quien le era difícil creer que estas personas podían incluso convertirse en cristianos. Anteriormente en el capítulo, Dios le había dicho a Pedro en una visión que él aceptaría lo que Pedro consideraba inmundo. Véase el del 1 al 16. Ahora Pedro comenzaba a comprender que el propósito de Dios no tenía que ver con los animales impuros, sino con la salvación Amén. de las personas consideradas impuras por los judíos. Sí. Ellos pensaban que los gentiles eran impuros, inmundos, y que si ellos se acercaban a uno de ellos, se contaminaban. Era abominación para ellos. Si bien Pedro pudo haber tenido dificultad para tomar en serio el testimonio de la salvación de los gentiles, no podía refutar que el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos. El versículo 45 dice que los que viajaban con Pedro estaban asombrados de que Dios hacía esto, porque estos eran fieles de la circuncisión, hermanos. Ellos no eran de esos que aceptaban directamente bien a los gentiles. Es que Pedro estaba en el judaísmo. Sí. Él estaba ahí, todavía no entendía y se le olvidó en ese momento cuando el Señor le dijo, porque aquí ya está en el crecimiento de la En iglesia. la iglesia, amén. Ajá, y el Señor le dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Entonces, Amén. el primero le dijo que Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero yo creo que en ese momento Pedro, por estar pensando en un animalito que tenía Sí. él en la cabeza, dijo no. Y era la misión del Señor, no se tenía que predicar fuera de Jerusalén. Sí. Y fuera de Jerusalén es Y toda a tribu, todo el lengua, mundo. toda nación. Sí, amén. Observe que en este pasaje la Biblia identifica claramente la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. La declaración, porque los oían que hablaban en lenguas, no deja lugar a la especulación. Por el poder del Espíritu Santo, estos nuevos creyentes estaban glorificando a Dios en otros idiomas. El versículo 47 indica que posiblemente hubo discusión sobre si se debía bautizar en agua o no a estos gentiles que habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Pero Pedro puso fin a cualquier debate al declarar que una persona no tenía derecho a rehusar el bautismo en agua a aquellos a quienes Dios ya había bautizado con su Espíritu. En otras palabras, puesto que Dios los había aceptado, ningún ser humano tenía derecho a rechazarlos. Después del bautismo en agua, Pedro y los que estaban con él se quedaron en Cesarea para instruir a Cornelio y a los creyentes que estaban con él. Una vez más, el evangelismo fue seguido por el discipulado. Dios no está limitado por nuestra comprensión de cómo Él opera o por nuestra opinión de cómo debería operar. Él sabe el momento y el lugar adecuado para hacer su obra. Debemos estar dispuestos a ser guiados por el Espíritu, aun cuando no encaje con nuestros planes. Aprender a confiar en los caminos de Dios
en todo lo que hacemos es vital para verlo moverse en nuestra vida. Es vital. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a que Él es el que hace y decide en nosotros y en los demás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Aprender a escuchar la voz de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Porque nos metemos en unos problemas, hermanos, tan tremendos que decimos, no, es que la Biblia dice así. Y era lo que tenían los hermanos, los fariseos, los seduceos, toda esa gente que ellos decían, no, la ley dice así y así tiene que ser. Y el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que les decía? La ley dice así, pero yo os digo. Y ese pero yo os digo está cambiando la idea, el concepto que ellos tenían. Porque ellos tenían en claro algo, ojo por ojo, diente por diente. Y así lo hacían. Díganme. Es que ellos seguían el protocolo. Y ese protocolo hasta todavía nosotros nos ampliamos a un protocolo que hay. Sí. No a la voluntad de Dios y del Espíritu. Sí. Porque normalmente en la iglesia, en la era que nosotros estamos viviendo, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, bautízate en agua y después el bautismo del Espíritu Santo. Pero aquí no es la voluntad de Dios así. Aquí ellos fueron primero bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Pero como el Señor dijo, el que no naciera del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Ok, estos ya fueron bautizados en el Espíritu. Entonces dijo Pedro, entonces, ¿y quién de vosotros? Porque lo habían acompañado los judaísmos, sí, los del judaísmo. ¿Y quién de vosotros impide para que sean bautizados en agua? Primero fueron bautizados en el Espíritu. Y mire qué clave es esto de los que habían acompañado a Pedro. Porque ellos eran fieles de la circuncisión, que habían creído en el Señor. Pero ellos siempre estaban bajo ese protocolo de la ley. Y eso era lo que tenían ellos en mente. Ahora, cuando ellos ven esto, dicen, wow, pero ¿cómo puede ser? Maravilla, gloria a Dios. ¿Cómo puede ser de que Dios trate a estos todavía con aquel perjuicio encima? Sí. Igual que a nosotros. Sí. Si nosotros somos judíos, sí, y a nosotros nos dio el don del Espíritu Santo, y ahora estos también. Gloria a Dios. Aleluya. Esto fue clave. ¿Por qué? Sí. Porque cuando esta noticia llegó a Jerusalén, Pedrito, ven para acá, mi niño, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te metes con los gentiles? ¿Comes con ellos? Y todavía vienes y te presentas como muy campante. Pedro tuvo que empezar a explicarles lo que Dios hizo en su vida. Y cómo esto aconteció en casa de Cornelio con todos estos gentiles. Y cuando ellos escucharon todo lo que había acontecido con testigos, porque los fieles de la circuncisión dijeron, es que así fue. Como nos sucedió al principio a nosotros, así les sucedió a ellos. Y Dios les dio el don del Espíritu Santo y los bautizó con su Espíritu Santo. Y fueron bautizados en agua también. Lo oímos, amén. Testigos oculares. Gloria a Dios. Ellos vieron eso. Ellos pudieron, hermanos, ser parte de ese mover. Amén. Entonces, a los de Jerusalén no les quedó otra más que callar y darle honra y gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas como Él quiere. Aleluya. Insisto, hermanos, busquemos la unción del Espíritu Santo a cada momento, Señor, a cada instante, porque eso es lo que nos da el poder, eso es lo que nos da la fuerza. Ese don Dios lo dio para la iglesia, y si nosotros no lo tenemos, busquémoslo. Él nos lo va a dar porque lo prometió, y lo que Él promete se cumple.
Sí. No hay más. Y dice la escritura, hermano Pedro, dice, orando, imponiendo las manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino. Aleluya. Oración. Amén. Principio, oración. Oración. Amén. Los discípulos reciben el Espíritu. Discípulos no informados. Porque hay discípulos, hermanos, que andan desorientados porque no les ha llegado la verdad completamente. Y eso es lo que pasaba con estos que vamos a estudiar ahorita. Ellos habían creído y habían sido bautizados con el agua. Le pregunta Pablo y dice, ¿y en qué fuiste bautizado? Fue el bautismo de Juan. ¿Verdad? O sea, ellos ya creían, pero todavía no habían sido bautizados como el Señor Jesucristo mandó. Vayan, háblenles. Y el que crea, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, ellos dijeron, no, pues hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. A discipularlos, a enseñarles la palabra, a enseñarles de Jesucristo y, hermanos, a que ellos fueran bautizados y reciban el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Hechos 19, del 1 al 5. Aleluya. 19 del 1 al 5. Gloria al Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento, diciendo, pueblo, que creyese en aquel que vendría después de él, esto es el Jesús de Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, hermano, qué precioso. Cuando ellos se les predicó ya el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor. Ahora, Pablo, hermano, les enseña que el bautismo que ellos habían recibido, el bautismo de Juan, era para arrepentimiento. Porque después de él venía uno a quien él no era digno ni de desatar la correa de su calzado, de nuestro Señor Jesucristo. Pero se acuerda, hermano, cuando Juan predicaba y les decía que se arrepintieran. Y cuando venían, hermanos, a él para ser bautizados, todavía les decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Mira, hermano, qué tremendo. O sea, no era que les hablaba tan suavecito. Y el Señor Jesucristo también, hermano, hablaba así. Hay mucha gente que dice, no, el Señor no hablaba así. ¿Cómo que no? Lea la Biblia. Generación de víboras, serpientes, sepulcros branqueados, hipócritas, y de ahí para allá. Porque eso era lo que eran, hermanos, terribles. Terribles. Y ya vemos uno que nos queremos comportar así de repente, que no debemos, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios tiene su plan. Y mire cómo llega Pablo después de andar recorriendo toda aquella región, llega a Éfeso y mira a los que habían creído. ¿Quién les había hablado a estos? ¿O cómo es que habían creído? Porque cuando Pablo llega y ve a algunos que están en el movimiento, les pregunta y les dice, ¿y ustedes? ¿En qué fueron bautizados? Y ellos sinceramente conscientes y contentos, ¿verdad? Que ya eran bautizados, que no eran como nosotros, sino en el bautismo de Juan, contentos. Y dijo el Señor,
hermanos, que ellos tenían que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo les enseña para que ellos puedan entender de qué se trata en Éfeso, donde Apolos hablaba del Evangelio, donde Apolos sabía que tenía que hablarle, porque este hombre era un hombre tremendo, hermanos. Antes de que Aquila y Priscila lo discipularan, era un hombre tremendo en la palabra, él sabía. Hechos 19 relata el ministerio de Pablo en Éfeso, una ciudad importante de la costa occidental de la actual Turquía. Al llegar Pablo a la ciudad, halló a ciertos discípulos. La identidad de estos discípulos ha sido una fuente de mucha discusión por los eruditos bíblicos. Ellos pudieron haberse convertido bajo el ministerio de Apolos antes de que fuera discípulo de Priscila y Aquila. Cualquiera que sean estos detalles, es importante comprender la condición espiritual de los éfesos. Cuando Pablo llegó en su evangelio y el libro de Hechos, Lucas siempre usó el término discípulos para referirse a los seguidores de Jesús. Si Lucas hubiera querido decir que estos ciertos discípulos eran seguidores de Juan el Bautista, probablemente lo habría hecho, lo habría dicho. Aparentemente estos eran cristianos. Pablo se dio cuenta de que la experiencia cristiana de estos creyentes efesios era deficiente, así que les hizo una pregunta específica. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Note que cuando también podría traducirse ya que, o sea, cuando creíste o ya que creíste. Pablo claramente esperaba que el bautismo del Espíritu Santo fuera el paso siguiente a la conversión. La respuesta de los discípulos a la pregunta de Pablo podría parecer extraña. Es difícil imaginar que nunca hubieran oído de la existencia del Espíritu, ya que tanto el Antiguo Testamento como Juan el Bautista hablaron de él. Muchos eruditos creen que ellos simplemente no sabían que había llegado la era del Espíritu, que habló Joel 2, 28 29, Hechos 2. Estos discípulos no se dieron cuenta de que el derramamiento del Espíritu había ocurrido ya. Gloria al Señor. Esto ya había sucedido, hermanos, en el tiempo cuando estaban ellos reunidos en el aposento alto. Pablo dedicó tiempo para explicarles las buenas nuevas de Jesús, cuyo mensaje y bendición habían reemplazado la predicación de Juan. Antes de orar con ellos para que fueran bautizados con el Espíritu Santo, Pablo los bautizó en agua como Cristo lo había ordenado. Gloria al Señor. Diga, hermano. Tres cosas. Cuando llegó, el hermano dice, había ciertos discípulos al verso 1 del capítulo, no, verso 2 del capítulo 19. Luego dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Una pregunta. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No sabía. No sabía. Eran creyentes. Entonces le dije a Pablo, ¿y en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le respondieron así, en el bautismo de Juan. Le dice si Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesucristo. Así es que no. Ustedes fueron bautizados allí en el nombre de Juan. Ahora tienen que ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Eso es lo que el Señor enseñó en el capítulo 5. Sí, amén. Oyendo esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias. Gloria a Dios.
Es que tenían que seguir el orden que el Señor mandó. Así como el Señor lo mandó, así lo tenían que hacer. Los discípulos bautizados con el Espíritu Santo. Después de que Pablo hubo instruido y bautizado a estos discípulos, regresó al punto inicial de su conversación con ellos, para que los creyentes puedan ser eficaces en la propagación del Evangelio. Necesitan ser empoderados mediante el bautismo del Espíritu Santo. Pablo les impuso las manos y estos creyentes y fueron bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en lenguas. Claramente Dios comenzó a moverse entre ellos en una forma poderosa porque también profetizaban. Mire qué precioso. Todo creyente debe procurar ser bautizado en el Espíritu Santo. Es una parte importante de una vida cristiana fructífera, una manera en que Dios demuestra su poder al mundo es a través de la vida que aquellos que han sido llenos del Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo da poder y valor a los creyentes, abriendo la puerta para que Dios pueda bendecir a su pueblo y a su iglesia con los dones necesarios para propagar el Evangelio. Como los cristianos en Éfeso, algunos creyentes hoy en día tienen lucha por entender aún las enseñanzas básicas de la Escritura, tal como la doctrina del Espíritu Santo. ¿Está usted bien fundamentado en la palabra? Si no, comprométase al estudio profundo y regular, o busque ser un discípulo de alguien, un discipulador, perdón, gracias hermana, de alguien que desee conocer más la palabra para aprender más sobre Dios y lo que significa servirle. Hermano, es una determinación que nosotros debemos de tomar, o que nosotros hemos tomado, los que ya hemos tomado esa determinación, ¿no? Para que todos puedan ser llenos del Espíritu Santo como Dios lo mandó. Así es como, hermanos, la iglesia recibe el poder para poder seguir adelante con el Evangelio, llevándoselo a aquellos que no lo han conocido todavía. Pregunta: ¿por qué es importante el bautismo en el Espíritu Santo? Pregunta para la iglesia: ¿por qué es importante el bautismo en el Espíritu Santo? Porque nos da fuerza a soportar las cosas que vienen a nuestra vida. El Espíritu Santo nos da la fortaleza, nos da la gracia para alabarle donde quiera que andemos. Amén. Y pues nos quita todos los temores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere opinar de esto? Amén. Nos da gracia y autoridad para luchar con los demonios de las tinieblas. Nos da lenguas, que es muy hermoso. Amén. Gloria a Dios. La comunicación, nuestro alma, nuestro espíritu con el Señor, se siente un descanso bonito. Aleluya. Como dice la hermana Angélica, nos da gracia, nos abre puertas donde no podemos nosotros abrirlas. Él las abre. Por las personas que no quieren que oren por ellas, al final sí quieren, y eso es una victoria para el Señor. Amén. ¿Qué nos dice Dios? Mire lo que nos dice Dios. Muchos cristianos hoy piensan que la salvación es la única experiencia con Dios que ellos quieren o necesitan. Si bien la fe en Cristo es el único requisito para la salvación y la vida eterna, Dios desea más para su pueblo. El bautismo en el Espíritu Santo ha sido dado por Dios con el fin de empoderarnos para el servicio y el evangelismo. Debemos buscar en oración que Dios nos bautice y a todos los cristianos con el Espíritu Santo.
Es un sello que el Señor da a su pueblo, a sus hijos, a los que han creído en Él. Gloria al Señor. Así, Hermano, a ver. quería decir en el Ministerio de Acción, disculpa, en el Ministerio de Acción dice, y esto me edifica a mí, que dice, si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, dedique tiempo esta semana a orar por ese don. Amén. Amén. Gloria al Señor para poder recibirlo. O sea, no podemos quedarnos así como que, está bien. Si no me lo da, es ok. No, el cristiano no es así. El cristiano busca, se mete, se enrola, estudia la Biblia y le pide al Señor. Y le pide, porque el Señor lo ha prometido, Él nos lo da. Amén. Hermanos, estudien la clase del próximo domingo que está Amén. preciosa. El amor es un camino aún más excelente. Sí. Amén. Y es un fruto. Es fruto del Espíritu Santo. El amor. El apóstol Pablo dijo, si yo entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, si doy todos mis bienes y todo y hago y deshago y no tengo amor, ¿y de qué me sirve haber sido heraldo para otros si yo me voy a perder? Tremendo. Ayúdame, Señor. Estudie, hermano, la clase para que el otro domingo también vengamos y nos gocemos. Gloria al Señor. Quiero pedir a mi hermana Angélica que nos despida, por favor, la clase. Aleluya. Señor, mi Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Gracias. en este momento, Padre Santo, le damos gracias. Te damos gracias por esta mesa y preciosa mañana que tú nos has dado, Señor, por la Gloria. oportunidad que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por escuchar tu palabra en esta mañana, Señor. Gloria a tu nombre. Jesucristo, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre de los cielos. Que bendiga, Señor, a mi hermano, Señor, que comparte En el nombre de la enseñanza, Padre, esta escuela dominical, Padre. Honra. Donde venimos, Señor, a aprender de tu palabra, Señor amado. Donde venimos a alimentarnos, Señor, de esta palabra Aleluya. tuya, Señor amado. Bendice al hermano, dale siempre la gracia y la Gloria. sabiduría, Padre. Todo aquel hermano, Señor, Gracias, que Jesús. comparte tu palabra, Señor, bendícelo, Señor, mi Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, le pedimos, Señor, de usted, Aleluya. bendiciendo de una manera especial. Gloria al En el Señor. nombre del Padre. Dios me les bendiga, amados y del Espíritu hermanos. Santo. Gloria a Dios.